Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Y hoy vengo a hablaros de la serie de la que todo el mundo habla y que más éxito está teniendo ahora mismo en las pantallas de televisión. O mejor dicho, de la serie de la que nadie habla y que menos éxito está teniendo. Hablo de la serie de Inhumanos. Inhumanos no la he visto todavía, es decir, no es una crítica a la serie en sí, sino que os voy a contar el camino, largo, tedioso camino, hasta estrenarse la serie de los Inhumanos y por qué se ha estrenado esta serie, que creo que es un tema bastante curioso, así que comenzamos. Esto se remonta al año 1995 aproximadamente, cuando Marvel está en bancarrota. Intentando conseguir dinero como pudiera, se dedica a vender los derechos cinematográficos de sus personajes a diferentes productoras. En aquella época eso no valía mucho, porque hablamos de la época de Batman y Robin o de la película de Spawn. El género de superhéroes en el cine estaba en sus momentos más bajos y nadie daba un duro por esos derechos. Así que se vendieron a precio muy barato con unas condiciones bastante poco provechosas para Marvel. Pero bueno, hacía falta el dinero y los vendieron. Aunque las particularidades de cada una de las ventas no son públicas, sí que se sabe que, por ejemplo, en Fox en concreto, los derechos son a perpetuidad siempre que mantengan una producción de películas continuada. Es decir, mientras Fox siga haciendo películas de X-Men o derivados o Cuatro Fantásticos, seguirá teniendo los derechos a perpetuidad. Es por eso que hicieron hace un par de años la película de Cuatro Fantásticos, que fue un fracaso, pero básicamente si no la hacían, perdían los derechos y revertían a Marvel. Daredevil, que es una película que hicieron en el año 2004 aproximadamente, fue un pequeño fracaso o tuvo una acogida tibia y Fox decidió hacer nuevas películas. Por eso volvió a Marvel los derechos y pudieron hacer la serie de Netflix. Saltemos al año 2000. En el año 2000 Fox lanza X-Men, una película que contra todo pronóstico, ya que tenía un presupuesto muy limitado y unos actores a los que nadie conocía, fue un exitazo. Gracias a esa, muchas otras productoras se dedican a sacar de sus cajones derechos de películas de Marvel y hacer películas como churros. En esa época conocemos la trilogía de Spider-Man primera, la trilogía de X-Men, Cuatro Fantásticos, Ghost Rider, Increíble Hulk, etc. Todo el mundo estaba contento con el éxito de las nuevas películas de superhéroes Marvel en el cine, menos Marvel, porque el chairman que tenía en aquella época Marvel, que es Ike Perlmutter, no estaba recibiendo prácticamente ningún beneficio de estas películas porque los derechos los tenían las otras compañías. Así que estaba un poco cabreado por esa situación. Es una persona muy particular de la que podría hablarse un vídeo entero. Tiene un carácter, por la gente que ha hablado de él en diferentes entrevistas o comentarios, es una persona muy irascible, con unas ideas tremendamente claras, al que no le importa dar un puñetazo sobre la mesa y por sus narices que se hacen las cosas, de comportamientos muy erráticos, unos cambios de humor muy grandes. Y en concreto le fastidiaba muchísimo que Fox tuviera tanto éxito con las películas de mutantes y él no se llevara nada, porque en aquella época los mutantes seguían siendo la niña bonita de Marvel. Como no podía cerrar las series de mutantes porque son de las que más éxito tienen, lo que hizo fue prohibir a los autores sacar cualquier tipo de nuevo mutante en las colecciones. De aquella época tenemos una saga que no sé si fue por mandato editorial o simplemente que ante esta prohibición decidieron sacar juego y provecho argumental para darle un poco de chicha al universo, nace Dinastía de M. En Dinastía de M, como todos recordaréis, la bruja escarlata hace así, dice no más mutantes y reduce el número de mutantes a 198, imposibilitando que haya ningún nuevo mutante en el planeta. Eso dio mucho juego a las series, dio un vigor al universo Marvel bastante importante porque ayudó a sacar Civil War y demás historias, pero la realidad es que algo tuvo que ver esta decisión de Ike Perlmutter de no hacer nuevos mutantes, porque cualquier nuevo personaje que salga de Marvel y que sea mutante era susceptible de ser usado por Fox en futuras películas. Pero como Ike Perlmutter no es tonto, lo que hizo fue también intentar hacer sus propias películas. Así que junto con Kevin Feige y otras personas fundan Marvel Studios. Marvel Studios es una compañía que lo que quería era hacer películas de Marvel. Se pusieron a recuperar derechos de películas que nadie quería hacer, como Iron Man, Capitán América o Thor, y plantearon un plan estratégico para intentar que eso funcionara. Parte de la gracia del asunto es que este Marvel Studios dependía de Marvel. Y en concreto había un comité creativo formado por gente de Marvel, como Brian Michael Bendis, Joe Quesada o Dan Buckley, que
que bueno, podían encargarse de orientar en los guiones, en cómo plasmar ciertos personajes, ciertas situaciones, y debían tener cierto derecho de veto. El caso es que en 2008 sale Iron Man y es un rotundo éxito. Eh, es inesperado, tiene muchísimo éxito, todos nos alegramos por ello. Se planta esta semilla de poder hacer luego una película de Thor, del Capitán América, de Iron Man, de Hulk y de mostrar al final la de los Vengadores. Y esto hace chiribitas a cierta compañía, que es Disney. Así que Disney compra en el 2009 Marvel, así, entera, y con ella Marvel Studios, claro. Pero este Ike Perlmutter sigue estando muy cabreado y sigue teniendo la espinita de que Fox tenga a los X-Men, por mucho que él tenga mucho éxito con sus películas de Iron Man, etc. Y quiere tener sus propios mutantes, sus propios personajes sobre los que tenga derechos y de los que pueda sacar tanta chicha como de los mutantes. Y básicamente, ¿qué son los X-Men? Bueno, pues para Ike Perlmutter son solamente un conjunto de personas que tienen poderes cuyo origen es común. Para él debe ser ese la única gracia de los mutantes. No importa que sean personajes desarrollados en los 80 con unos autorazos de la leche, sino que solamente es eso. Los inhumanos, os recuerdo que hasta hace muy poco eran una raza que vivían aisladas del mundo en la ciudad de Attilan y que son personajes que básicamente fueron transformados genéticamente hace miles de años por los Kree y por tanto tiene una genética que se ve expuesta cuando pasan por las nieblas terrígenas. Hay un rito de transición en todo inhumano. Cuando nace son humanos normales. Cuando llegan a la adolescencia entran en la sala de las nieblas terrígenas y se transforman o se evolucionan en su figura inhumana. El concepto sí que es parecido a los mutantes en tanto en cuanto hay un origen común a partir del cual nacen los personajes con poderes. La historia en la que oficialmente los inhumanos intentan ser los nuevos mutantes de Marvel es Infinity. Aquí en esta historia, Attilan, que está en este momento encima de Nueva York, explota. Y con ella las nieblas terrígenas. Las nieblas terrígenas forman una nube de humo terrígena que va vagando por toda la Tierra. También se descubre que los inhumanos no estaban tan aislados, sino que alguno que otro pues escapó o se fue a vivir sus aventuras y tuvo su descendencia, de forma que hay humanos actualmente en la Tierra con genética inhumana. Estos, al contacto con esta niebla terrígena, se convierten en inhumanos. Así que ya tenemos algo parecido a los mutantes, unos personajes que tú vives tu vida normal, tú no tienes ningún poder, vives en tu casa, tienes tu trabajo, vas a tu escuela, hasta que de repente te encuentras con la niebla terrígena y te transformas en alguien con poderes. La idea de Ike Perlmutter era crear toda una nueva generación de nuevos inhumanos, muchas colecciones, muchos personajes que tuvieran mucho éxito y a partir de ahí poder hacer un montón de películas. Por eso, cuando deciden presentar la fase 3 de Marvel, Ike Perlmutter se enfrenta con Kevin Feige porque quiere meter la película de los inhumanos en esta fase 3 como sea. Kevin Feige, que recuerdo es el presidente de Marvel Studios, lleva ya un tiempo bastante harto de Ike Perlmutter y de sus interferencias en cómo llevaba él Marvel Studios. Pero bueno, al final decide acertar y cuando se presenta la fase 3, se presenta a Los Inhumanos como nueva película a estrenarse en 2018. Pero no fue esa la última vez que Kevin Feige y Ike Perlmutter discutieron. De hecho, Kevin Feige estaba ya muy cabreado y muy harto de las injerencias del comité creativo que decía que estaban constantemente haciéndole volver a reescribir guiones, volver a hacer escenas, porque constantemente decían que no, que así no tiene que comportarse un personaje, tiene que comportarse asá. Todo revienta durante la producción de Vengadores 2, la era de Ultron. Allí ya no aguanta más Kevin Feige y se planta. Así que le dice al chairman de Marvel, mira, o se va Ike Perlmutter o me voy yo. Evidentemente, en aquel momento, con todas esas películas ya estrenadas, el que más dinero generaba era Kevin Feige. Así que aceptan y hacen una reestructuración. Marvel Studios depende directamente del chairman de Disney, de Alan Horn. Está al mismo nivel que Pixar o otras productoras de Disney. Y Marvel se queda con la edición de cómics y sigue controlando la parte de televisión. Esta rotura se produjo como en mitad de la producción de Civil War. Y la primera película de Marvel Studios
bajo la batuta de Disney en vez de Marvel es Doctor Extraño. En esta película además se ve claramente porque la entradilla de la película ya no es la típica de Marvel con estos cómics que van pasando páginas y hojas, sino que ya pone claramente Marvel Studios en la entradilla, en vez de solamente Marvel. Y como digo, es la primera película 100% hecha por Marvel Studios sin ningún tipo de intervención del comité creativo de Marvel. Ike Perlmutter seguía en sus 13 de hacer la película de los Inhumanos. Y ahora que ya no tenía ningún tipo de voz ni voto en Marvel Studios, se olía que esa película se iba a dejar de hacer. Así que como este tipo es muy de por mis narices que se hace, decide hacer una película de los Inhumanos. Pero como no puede hacer película en cine porque no tiene más que Marvel Televisión, decide hacer una serie de televisión llamada Inhumanos que sea estrenada en cine. Así que básicamente los dos primeros episodios son rodados en IMAX y estrenados en cine con un estreno comercial como si fuera una película. Y posteriormente, a principios de octubre de 2017, es decir, ahora, se estrena en todas las televisiones. Y de aquí es de donde nace esta película de los Inhumanos. Evidentemente, como es de televisión, tiene muchísimo menos presupuesto. Además tuvo la mala pata de que su showrunner es el mismo de la serie de Iron Fist, que no ha tenido tampoco la mejor de las críticas. Se han sucedido un montón de problemas durante la producción, pero esto ya es algo aparte. Creo que la historia de esta serie es muy interesante porque así como otras series de televisión se hacen simplemente porque, oye, hay que hacer una serie, hacemos esta de estos personajes, hacemos esta de estos otros. Esta es por la cerrazón y por la cabezonería de un tipo llamado Ike Perlmutter, que por cierto, hasta hace un par de años no había ninguna foto de él más que una muy borrosa en internet, pero como era muy amigo de Donald Trump, desde hace 3 años aparecen muchas fiestas, en muchas galas benéficas de Donald Trump y ya hay muchísimas fotos de él, pero hasta hace 3 era como un tipo súper hermético del que nadie se sabía nada y como muy raro. Bueno, espero que os haya gustado. Veré la serie de los Inhumanos y a ver si me gusta o no me gusta. De entrada, la peluca de Medusa me da un poco repelús, pero bueno, igual está bastante bien. Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo, suscribíos a mi canal y cualquier cosa que queráis comentar aquí abajo. Venga, muchas gracias, hasta pronto.